Sí, nos vamos a sentar allá con ustedes para poder aprender y para poder ver lo que Fabio nos va a presentar en esta mañana. Muchas gracias. Bien, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Realmente es una felicidad poder compartir estas nociones que echarán a rodar a partir de estos momentos. Quisiera comenzar esta charla utilizando 3 frases disparadoras para poder crear un escenario de flexibilidad y recepción por parte de ustedes ante un tema que, como decía recién, común, cotidiano en la clínica y en las ciencias médicas en Argentina. El viejo taoísmo decía que lo único permanente en la vida es el cambio. El doctor Albert Einstein decía que la función del paracaídas no tiene ningún sentido si es que no tiene la posibilidad de la apertura. Y por último, un epigenetista moderno, Thomas Gingeras, dice que el ser humano desde siempre tiende a descalificar todo aquello que desconoce. Por lo tanto, por ejemplo, esto de haber llamado luego del proyecto Genoma Humano al ADN que no se había codificado, que es un 95% del ADN que no se había codificado, ADN basura, es uno de los resultados de esta frase que dice Thomas Gingeras. Todo aquello que no conocemos lo podemos llamar basura o lo podemos descalificar. Cuando hablo de epigenética, no me estoy refiriendo a una disciplina transversal que une de alguna manera y entrelaza de alguna manera todas las ciencias y las artes, el término conciliencia que venimos repitiendo simposio a simposio en Gador, sino me estoy refiriendo a cuestiones que provienen de las ciencias, que provienen del laboratorio, que van hacia el consultorio, pero que no solamente moverán fichas dentro de la mente de los médicos y crearán nuevas teorías y nuevas aplicaciones en los consultorios, sino que estamos hablando, y no estoy exagerando, de un nuevo pensamiento acerca de la persona, que nos obliga a reflexionar acerca de nuestro lugar en el mundo, en el universo, en la evolución, y nos obliga a volver a reencontrarnos con la relación entre el ser humano y su entorno de modo más responsable. ¿Ahí se escucha mejor? Comenzaré relatando un poco la historia, porque voy a ir de atrás hacia adelante y luego me tomaré mi tiempo entonces para ir relatando algunos aspectos básicos de la epigenética. Fue Conrad Waddington quien acuña el término epigenética en 1942, con lo cual, ustedes fíjense, más de 60 años de acuñado el término, recién hoy estamos teniendo aquí, por ejemplo, una conferencia sobre epigenética. Sin embargo, ya había alguien que describía a la epigenética como aquel sector de la biología que estudiaba las interacciones causales entre genes y sus productos que dan lugar al fenotipo. O sea que estas cuestiones que en algún momento verán ustedes como endofenotipo, de vulnerabilidad a determinado tipo de enfermedades, ya Conrad Waddington en los 40 comienza a hablar de esto. Y cito a Manel Estelier de Barcelona porque él es actualmente para mí uno de los referentes más brillantes en lo que es epigenética y cáncer, porque justamente no solo ha descrito cuestiones teóricas, cuestiones fisiopatológicas relacionadas con la biología molecular y el cáncer, sino que ya está trabajando en farmacogenómica y ya hay productos en Barcelona relacionados con el tratamiento y cura del cáncer, de algunos tipos de cáncer como de testículo, por ejemplo. Tal vez este no sea el mejor de los ámbitos para hablar del cáncer de testículo, pero bueno, que justamente pasaron a tener de un 90% de causalidad de muerte a tener con drogas de tipo farmacogenómicas un 90% de cura. Y esto es porque empezamos a entender que tal vez
no vamos a poder trabajar directamente con la secuencia del ADN y con los genes en sí, pero sí con aquellos aspectos que lo rodean, aquello que está más allá de los genes, y de ahí etimológicamente viene la palabra epigenética, y trabajando sobre ello vamos a poder hacer grandes aportes, tanto en cáncer, tanto en psiquiatría, en enfermedad de Alzheimer, Parkinson y tantas otras enfermedades como diabetes, por ejemplo. Ahora, desde siempre me ha gustado poder indagar acerca de la evolución de la mente, y muchas veces me he preguntado por qué, si hay un 99% de identidad genética con los grandes monos, esto Robert Sapolsky lo ha estudiado muchísimo en África con los monos babuinos, chimpancé y gorilas, si hay un 99% de identidad genética entre nosotros y ellos, ¿por qué yo puedo estar dando esta conferencia y ustedes escuchándome y teniendo este entendimiento? ¿Qué es ese 1%? Es 0,1% de diferente. ¿Es algo genético realmente lo que nos diferencia de ellos? ¿O es algún dispositivo que nos permite despertar o apagar determinados genes evolutivamente, filogenéticamente, como para llegar a esta situación? Otra de las preguntas que puede empezar a responder la epigenética es ¿por qué de una célula madre con un genoma idéntico vamos a tener por un lado un hepatocito y por otro lado un astrocito, por ejemplo, glial, y cómo es que cada uno sabe que lo es? ¿Qué proteínas se reprimen o se desreprimen en su función y estructura en cada una de estas células como para que cada una de ellas tenga su identidad? ¿Cómo sabe un hepatocito que lo es y que tiene que tener esa función y estructura? ¿Cómo sabe una neurona que lo es? Bueno, todo esto tiene que ver con la epigenética. Les quiero decir, más allá de algo que me interesa fundamentalmente a mí como psiquiatra, que es el estrés transgeneracional y cuestiones relacionadas con la epigenética y la herencia, quiero dejar fundado de que la epigenética es transversal a un montón de disciplinas y puede explicar un montón de otras cosas que no tienen que ver solamente con la herencia. ¿Ustedes se acuerdan de la oveja Dolly? ¿Y se acuerdan el revuelo que hubo acerca de la oveja Dolly? Todos estaban pensando ejércitos de personas con cerebros idénticos teniendo la misma conducta. Bueno, error. Se estaba pensando solamente en genética. No se estaba pensando en que el ambiente de cada uno de esos clones, supuestamente fabricados en un laboratorio, iban a tener diferentes vidas, iban a tener diferentes entornos. Por lo tanto, no iban a tener la misma conducta. Es un pensamiento lineal, típico de la medicina que estamos dejando para ir a una medicina mucho más multidimensional e integrativa, que es la que nos ha marcado desde un punto de vista cartesiano durante los últimos siglos. También ha explicado por qué gemelos idénticos, teniendo justamente un genoma lo más idéntico entre todos nosotros, pueden generar enfermedades, personalidades distintas y tienen el mismo ADN. Entonces, quiero invitarlos a pensar que estamos al borde de una gran revolución de paradigmas. Y cuando hablo de revolución de paradigmas, hablo de invitarlos a dejar ciertos miedos. Las sociedades científicas generalmente, cuando se van acercando a nuevas teorías que ponen en juego, que ponen en peligro los paradigmas que nos dan certidumbre para nuestro trabajo clínico diario, generamos cierta resistencia. Lo que le ha pasado a Galileo Galilei, lo que le ha pasado a don Cristóbal Colón, lo que le ha pasado a grandes hombres de la historia que al plantear cuestiones teóricas bien fundamentadas, pero que ponían en juego el paradigma presente, ustedes saben que no les ha ido del todo bien. A Colón los amigos lo burlaban, a Galileo Galilei y a Giordano Bruno les ha ido un poquito peor, ha dado hasta su vida por defender nuevos paradigmas. Pero bueno, ya sabemos todos, no sé si alguno estará enterado, pero la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. O sea que más tarde o más temprano los nuevos paradigmas toman el poder de la prescripción en la ciencia. Ahora, para eso tenemos que abandonar el miedo y las resistencias. Thomas Kuhn decía que había 3 fases en la revolución de paradigmas para que las suficientes teorías contundentes puedan derribar el paradigma anterior. La primera fase de la comunidad científica es la resistencia y el rechazo y el bochorno. Esto no sirve, el hombre está loco, es imposible. Nosotros venimos estudiando desde siempre que la biología dicta esto,
y se acabó. Luego hay una segunda fase que es la duda. Bueno, tal vez esto que esté diciendo no sea tan loco, tal vez no sea tan descolgado. Y la tercera fase es la aceptación. No siempre estas tres fases se recorren con facilidad. Y en el campo de la consiliencia que he hablado, que es la unificación integral de las artes y las ciencias, sabemos desde siempre, los médicos, nos han educado en que lo nuestro es un arte, que une las ciencias que hemos aprendido, pero que luego lo que hacemos en el consultorio, lo que hacemos en el quirófano, lo que hacemos en cualquiera de los ámbitos a los que asistimos, es un arte. Es un arte donde combinamos en nuestra paleta un montón de colores que hemos aprendido, y cuanto más colores tengamos, seguramente nuestro arte será mucho más vistoso, mucho más lucido, mucho más efectivo. Entonces, entre todas las herramientas que vayamos teniendo, proveniendo de las artes, proveniendo de las ciencias más duras, proveniendo de la clínica, proveniendo de nuestra comprobación empírica, tendremos que ser buenos artesanos con nuestras ciencias y nuestras intervenciones clínicas. Para eso vamos a tener que abandonar ciertos reduccionismos que nos han dado grandes satisfacciones, porque por ejemplo la invención de las vacunas y la creación de otro tipo de aplicaciones se han basado en cuestiones lineales, donde, bueno, de este virus se hace este anticuerpo, y de este anticuerpo o de este virus silenciado genéticamente se genera, o atenuado se genera una vacuna. Ha tenido su éxito el linealismo o el reduccionismo, pero el ser humano es muy complejo. Y entonces, cuando hablamos de ciertas enfermedades o cuando hablamos de la personalidad humana, no podemos quedarnos en el reduccionismo. El fenómeno epigenético tiene un impacto directo en nuestro modo de concebirnos y entender el mundo, en nuestra cosmovisión. Entonces estaremos en los próximos años en busca de un equilibrio entre aquello que nos hace médicos humanistas capaces de poder acercarnos al paciente de un modo diferente, más todo aquello que provenga de la genética, de la epigenética, de la proteómica, de la psiconeuroinmunoendocrinología, hasta yo diría, y de esto estoy leyendo ya hace un tiempo largo, de la física cuántica, para poder llevar todos esos conocimientos del laboratorio al consultorio. De eso se trata la medicina translacional, que tal vez es un update de lo que llamábamos hasta ahora medicina basada en la evidencia, y tal vez en los próximos años será un reto, con el costo menor, poder llevar todos los conocimientos que nuestros amigos de las ciencias más duras en sus laboratorios van logrando, llevarlo también al consultorio para poder efectivizarlo y que todos podamos gozar de estos conocimientos y tener una mejor salud. Entonces vamos a poder entender, entre otras cosas, lo que es la trascendencia transgeneracional. Hasta ahora, generalmente, cuando hablábamos de trascendencia, teníamos un sentido más bien humanístico, religioso, místico, acerca de lo que era trascender como seres humanos. En cambio, hoy sabemos que el legado de nuestros genes, desde nuestros bisabuelos hasta nosotros, y de nosotros hacia nuestros nietos, por ejemplo, se puede comprobar desde un punto de vista científico, desde el punto de vista epigenético, y esto es por lo que cuando doy esta conferencia tengo una sensación, una emoción muy especial y siento una conexión realmente muy especial con mis antepasados, con mis hijos y con quienes, ojalá, quiera Dios, alguna vez sean mis nietos. También esto, y en esta conferencia, se genera para ustedes y para mí, y ya lo verán cuando esté terminando, una responsabilidad humana diferente a la que teníamos. Ahora, el proyecto Genoma Humano, última década del último siglo, fue un proyecto realmente espectacular, faraónico, se gastaron millones de dólares en eso, realmente lo valió, pero realmente también debemos ser críticos con nosotros mismos en que estábamos buscando el santo grial, estábamos buscando el código que nos dé exactamente punto a punto dónde estaba cada una de las enfermedades, y al tener codificada y bien punto a punto en cada uno de estos genes las enfermedades, podíamos entonces desde la ingeniería genética pararlas, curarlas directamente desde un lugar de la genética clásica. Pero nos encontramos con algo, que
como nos sentíamos seres complejos como animales, pensábamos que teníamos algo más de 120.000 genes. Y a medida que fue avanzando el proyecto Genoma Humano, me empezaron a decir, bueno, no, en realidad hay alrededor de 100.000. Bueno, no, hay en realidad algo de 80.000. Bueno, no, en realidad hay como 60.000. Bueno, en realidad hay como 40. Bueno, no hay más de 30.000 genes. Es decir, esa unidad de ADN codificante de proteínas que conforma nuestro acervo genómico, no son más de 30.000. No son más de tal vez una planta algo evolucionada. Entonces, debían existir en ese 95% de lo que llamaron en aquel momento ADN basura, mecanismos de ADN no codificante que estuvieran incidiendo en la expresión o silenciamiento de los genes que sí habían sido detectados como codificantes de proteínas y que formaban parte de nuestro acervo genómico. Eso empezamos a entender que tenía que ver con la epigenética. Descubrimos fenómenos entonces que no afectan la secuencia de los genes en sí, pero que varían su expresión, como la metilación, por ejemplo, y la modificación por acetilación de las proteínas que llamamos histónicas, que son esas fundas proteicas que cubren a nuestro ADN, entre otros muchos mecanismos, como por ejemplo ARN de transferencia, genes promotores, etcétera, que forman parte de ese ADN que alguna vez se llamó ADN basura, más las proteínas que en conjunto con el ADN, saben ustedes, forman lo que llamamos cromatina. Entonces descubrimos que había cambios reversibles en el ADN que hacen que unos genes se expresen y otros no, dependiendo del silenciamiento de estos, pero especialmente por la interacción que nuestro genoma tenía con condiciones exteriores, con lo que llamamos el ambioma, nuestra exterioridad, nuestro entorno, y que en esa interacción entre el entorno y nuestro acervo genómico, en ese justamente epigenoma residía gran parte de la expresión o no de los genes que presentábamos. Para nosotros los psiquiatras ha sido realmente un descubrimiento que podemos llevar a la explicación de por qué a través de los tratamientos, tanto en farmacología como en psicoterapia, y a partir de lo que es la neuroplasticidad que dio lugar a la neuroplastología, la genómica, la proteómica, por qué cambiando los estilos de vida, por qué la palabra de un terapeuta, por qué la emocionalidad, por qué determinados cambios de conducta pueden con el tiempo llegar a silenciar o a activar genes. Y por supuesto que esto da miedo, porque una cosa es decir que la palabra parcialmente cambia algunos aspectos neuroplásticos, algunas redes neurales a nivel prefrontal o del circuito corticolímbico, y otra cosa es decir que con el tiempo estamos actuando directamente sobre los genes, sobre la represión, silenciamiento o activación de alguno de ellos. Una de las cosas que hemos aprendido como médicos hace mucho tiempo, como dogmas centrales de la biología, yo sigo pensando cómo puede ser que seamos científicos y estar hablando de dogmas. Bueno, justamente la ciencia tiene esto que me encanta, que es la posibilidad de autocriticarse, la posibilidad de no ser dogmática. A mí me dijeron de ADN a ARN y de ARN a proteína. No hay otra posibilidad. Claro, con el tiempo vimos que había una doble vía y que realmente de proteína también se podía hacer modificaciones en el ARN y que ese ARN de interferencia también podía producir cambios en el ADN. Entonces ahí ya cambiamos parte de los dogmas centrales de la biología y dijimos, bueno, esto es una revolución sin precedentes, ¿cómo es que puede pasar esto? Y nos empezamos a dar cuenta que todo es contextual, que la biología es contextual, que no la podemos aislar del contexto del entorno en el que vivimos. Y por lo tanto debiera haber una interacción constante entre aquello que es nuestra subjetividad y que implica también nuestro acervo genómico y aquello en lo cual constantemente vivimos, que es nuestro ambioma, nuestro ambiente, nuestro entorno, que va modificando, silenciando o activando ese acervo genómico de acuerdo a nuestros estilos de vida. Por lo tanto, uno de los cambios de paradigma es que no estamos determinados ni somos víctimas de nuestros genes, sino que somos reescribidores de nuestros genes, decidiendo qué estilo de vida, qué conductas, qué
qué vamos a hacer con nuestras vidas para que desde un estilo de vida sano podamos silenciar ciertos genes, podamos activar ciertos otros, y entonces nos hace responsables no solamente de nuestra vida, sino, como verán más adelante, de la vida de nuestros sucesores. La idea de que ya no somos más víctimas de nuestros genes, sino que tenemos una responsabilidad sobre el silenciamiento, la represión de ellos, nos hace más responsables, y vuelvo a repetir, es un nuevo paradigma que tiene una cosmovisión diferente acerca de nosotros como la persona, más allá del paciente. Les recuerdo que el 95% de las personas nacemos con genes perfectamente normales, y hasta el momento solamente se ha podido determinar que solo un 2% de las enfermedades son causadas por genes defectuosos. Solamente un 2%. El doctor Bruce Lipton es biólogo celular, es de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, en California, y él trabajó mucho y investigó mucho sobre las membranas en las células. Trabajó mucho en epigenética. Su libro Biología de las Creencias tuvo una mención importante, fue galardonado como el mejor libro de científico del 2006. Y en sus estudios allí en la Universidad de Stanford develó esto, que es una teoría que viene a romper un viejo paradigma que habíamos estudiado. El núcleo celular no es el cerebro de la célula, sino que lo es la membrana plasmática. Todos pensábamos que el núcleo era un lugar cerrado con candado, con genes que solamente se podían intercambiar en el momento del Crouzin oven, en aquel momento de la fecundación, y listo. Eran genes legados de esta manera, sin ningún tipo de modificación, de generación en generación, y por supuesto que esto está poniendo en juego algunas teorías darwinistas, y sí reivindicando algunas teorías lamarckianas. No voy a entrar en estas cuestiones evolucionistas, pero realmente lo que propongo es otra de las teorías taoístas tan importantes, que no es esto o lo otro. Es decir, en la filogenia pueden funcionar cuestiones de tipo darwinistas, y en la ontogenia pueden figurar cuestiones de tipo lamarckianas. ¿Ok? Ahora, entonces él nos dice que mientras la biología tradicional se ocupa de las moléculas físicas que controlan la biología, Lipton se enfoca en patrones químicos y electromagnéticos a través de los cuales la energía, en forma de pensamientos y creencias, puede afectar nuestra biología, incluyendo el genoma humano. Por eso la importancia y la recepción por parte de los psiquiatras acerca de alguien que se dedica a biología celular. Entonces, ¿qué dice Bruce Lipton? Dice que existen proteínas que están a ambos lados de la membrana celular, y que estas proteínas de la superficie externa de las células son receptivas a las fuerzas externas, al ambioma, al entorno, incluso a los cambios bioquímicos en el cuerpo, producto de los diferentes tipos de pensamientos y emociones. Y estos receptores externos afectan a su vez a las proteínas internas de la célula, con las que se acoplan, y a partir de allí, a partir de mensajeros intranucleares, pueden llegar al ADN, pero justamente a las proteínas, a las fundas que lo resguardan, y a través de esos cambios producir el silenciamiento o activación de los genes. Podemos pensar entonces a la genética como al CD, donde están los tracks marcados, y a la epigenética como algo parecido, digamos, a un reproductor de CD, pero que es tan subjetivo como cualquiera de nosotros, y que hay tantos reproductores de CD como millones de almas hay en este planeta, y cada uno interpretará ese CD de acuerdo a los dispositivos de reproducción de CD que cada uno tenga. Lipton marca que las células enucleadas aún sin ese núcleo no pierden el control inteligente de sus procesos, y se da cuenta que el ADN no controla la biología del ser rígidamente como una tiradía de los genes, como creíamos, y se da cuenta entonces que la membrana plasmática es la que, en interacción con el entorno, a través de las proteínas receptoras y efectoras mediante, es quien realmente controla que determinados genes vayan a expresarse o no.
Bueno, esto es un poco lo que decía antes, el núcleo encadenado del que pensábamos y donde el proceso de legado de genes de una generación a otra era algo extremadamente sencillo e imposible de modificar, y sin embargo hoy sabemos que mediante fenómenos epigenéticos de una generación a otra puede haber cambios epigenéticos, mutaciones, pero les llamaríamos entonces epimutaciones, que puedan ser transferidas hereditariamente a la próxima generación y hasta la tercera generación. Entonces los descubrimientos de Lipto indican que el ADN no es precisamente el que controla la biología de las células, sino la funda de proteínas que lo cubre, y que es la responsable, justamente esta funda, del encendido o apagado de los genes. Y esta funda depende más de las señales del medio ambiente que se dan afuera y adentro de la membrana celular que de la información genética en sí misma. Entonces pienso yo, interesante para decir en este congreso que el cuidado de la mujer embarazada, que no solamente va a transmitir señales epigenéticas a quien está llevando adelante luego de la fecundación, como embrión, como feto, y luego en las primeras cuestiones perinatales y postnatales, sino también cuidar a las células germinales que hay dentro de ese feto. Y les voy a decir, aquellos que trabajen en ginecología y obstetricia están siendo responsables de 3 generaciones. Por lo tanto, alguna discusión que habíamos tenido hasta hace unos años sobre naturaleza o crianza está muy de modé. Hace poco la revista People había sacado un artículo acerca de las 50 personas más lindas del mundo. No sé con qué criterio, porque incluso aprovecho para hacer mi queja, no he sido incluido en esa nómina, pero bueno, se le preguntaba a esas mismas personas y a personas de su entorno por qué esas personas eran tan lindas y por qué con los años habían conservado su belleza. Por ejemplo, la recién fallecida Farrah Fawcett Mayer se le preguntó y ella dijo que era porque tomaba mucha agua, iba mucho al gimnasio, se cuidaba mucho, nunca había fumado, es decir, atribuía a causas ambientalistas toda su belleza. Sin embargo, personas como Tom Cruise, por ejemplo, dijo, bueno, yo soy así de lindo porque mi padre me legó estos genes. Por supuesto, nos vamos saliendo de esos extremismos para poder entender más el fenómeno epigenético. Decía Humberto Maturana, un psiquiatra chileno, el genoma humano no hace un ser humano, sino un ser humanizable. Y por otro lado, el premio Nobel de Medicina Eric Kandel decía, las alteraciones inducidas en la expresión genética por el aprendizaje dan lugar a cambios en los patrones de las conexiones neuronales. A esta clase de modulación se la denomina regulación epigenética. Entonces, en lo que nos centramos es en lo que es la percepción del entorno y las creencias que generamos a partir de nuestros pensamientos, emociones y lo que nos pasa con ese entorno desde nuestro entorno histórico, desde nuestra educación, y le vamos a dar importancia ya no a lo exterior o a lo interior, sino a la integración entre la exterioridad y la interioridad que da lugar entonces a los etnofenotipos más vulnerables o menos vulnerables a determinadas enfermedades. A esa interfase es a lo que le vamos a dar importancia. Las creencias y percepciones tienen que ver con los biosímbolos culturales encarnados en nuestro cuerpo, y para eso justamente debe haber una creencia en aquello que se está escuchando, como para que nuestras células también escuchen y puedan nuestras membranas dar esa información a nuestro ADN y que entonces se produzcan las epimutaciones que se producen. Vuelvo a recordarles la importancia del entorno y cómo más allá de la neuroplasticidad vengo hablando de la psiconeuroinmunoendocrinoplasticidad, porque como una real red que es la psiconeuroinmunoendocrinología, hay una plasticidad de esa red que se acomoda a las cuestiones del entorno y que luego hasta pueden tener su propio imprinting en nuestras condiciones genéticas. Cuenta George Solomon, uno de los grandes precursores de la psiconeuroinmunoendocrinología, que estando en un hospital parroquial de Estados Unidos, llaman a un cura porque había una persona que estaba ya muy cerca de su muerte, entonces tenía que darle uno de los últimos sacramentos, la extrema unción,
pero el padre se equivoca de habitación. En lugar de entrar a la 314, entra a la 316 y le da la extremaunción a uno que no tenía nada que ver con con la familia que había pedido. El tema es que a los 3 días de la extremaunción para esta persona que no tenía ningún apuro por morirse, a los 3 días se muere. Y el otro sigue viviendo 6 meses más. Entonces sigue viviendo 6 meses más, la familia se quedó extrañada de que el cura no había aparecido para dar la extremaunción, y cuando nuevamente lo ven desfallecer, otra vez llaman. Y dice, ¿pero cómo? Si a este paciente nosotros ya lo habíamos visto. Dice, no, a este paciente no lo habían visto. Si creemos realmente que algo puede suceder y encarnamos en nuestros genes y en lo que yo repito, algo que se llama muerte celular programada, muerte por apoptosis, si nuestras células se convencen de aquello que percibimos y de aquello en lo que creemos, seguramente es altamente probable que eso termine ocurriendo. Entonces, podemos empezar a entender que no solamente a través de la barrera placentaria pasamos alimentos al embrión, al feto, sino que también pasamos un estado emocional, una vivencia, toxinas. Lo que tomamos, lo que comemos, no solamente somos lo que comemos, como se dice hoy día, sino que también eso que comemos, eso que tomamos, también nuestras generaciones futuras sabrán de ello. Estos señores, Lars Olof Wigren y Marcus Pembry, trabajaron en Överkalix, una ciudad bien al norte de Suecia, alejada durante muchos años, excluida de muchos años de Estocolmo, por diferentes fallas geográficas, cuestiones que hace un siglo hoy se ha solucionado el tema, pero quedaba muy aislada de los grandes centros y era una población especialmente agrícola, y sufrieron muchos momentos de hambruna y también momentos de florecimiento, pero en las tumbas de Överkalix, donde había 2 o 3 generaciones enterradas ustedes saben cómo son los nórdicos para tomar datos, pudieron comprobar en sus investigaciones que había grandes relaciones entre abuelas que en periodo gestacional habían pasado hambruna y nietas que habían tenido diabetes. Comenzaron a darse cuenta que nuestra relación con nuestros ancestros y con nuestra descendencia iba más allá que lo filosófico y religioso. Hasta hace unas pocas décadas centrábamos el desarrollo evolutivo en lo postnatal, pero quiero recordarles que cuando un bebé nace ya tiene 9 meses de historia. Entonces, tiene 9 meses de historia multidimensional, a las que nos es muy difícil comprender y entender, pero como decía Thomas Gingeras, no descalifiquemos aquello que no conocemos. Investiguémoslo, pero sabemos que un neonato, y aquí voy a hacer una analogía de lo que decía Henri Laborit respecto al adulto, cuando nace ya tiene una traza psiconeuroinmunoendocrinológica, un dispositivo ya implantado durante esos 9 meses de historia dentro del vientre materno. Es un hecho que esto lo decía la doctora Carolina Remedi en un congreso de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina en el 2009, que es un hecho que la mayoría de las mujeres gestantes intuyen que su estado anímico, emocional y aún físico influyen sobre el feto. Y tal vez no hay un cableado neural que pueda justificar fisiológicamente tal cuestión, pero sabemos que un montón de sustancias, de elementos moleculares psiconeuroinmunoendocrinológicos atraviesan esa barrera que hay entre la mujer y su feto, y que lo imprinta, que de alguna manera le comunica, y esto es algo lógico, lo que está pasando en el ambiente, así como filogenéticamente era importante que a lo largo de los millones de años nos vayamos señalando qué es nuestro ambiente, qué es nuestro entorno, cuáles son nuestros targets, cuáles son nuestros peligros. Es importante también que la mujer le comunique al feto en qué entorno va a vivir, y para eso está la comunicación epigenética, que es justamente una comunicación diferente a la genética habitual. El
epicentro de ciertos desórdenes afectivos está dado por las alteraciones del eje hipotálamo pituitario adrenal como mecanismo fisiopatológico a partir del cual el estrés materno afecta el desarrollo emocional, cognitivo y temperamental, aún en la madurez de la persona. Se infiere justamente que el eje hipotálamo pituitario adrenal podría ser programado durante el periodo fetal por el pasaje del cortisol materno a través de la barrera placentaria, incidiendo en el desarrollo hipocampal y amigdalino del feto. Voy a saltear algunas porque quiero hablar un poco de Rachel Yehuda del Hospital Mount Sinai de New York. Ella estaba estudiando pacientes descendientes de víctimas del Holocausto y estaba observando en ellos, sin haber pasado por esas situaciones que sus ancestros sí habían pasado, efectos clínicos de estrés postraumático. Y ella pensaba, hasta ese momento, que tenía que ver con los relatos que estos niños, que estos pacientes en su niñez habían tenido de sus padres acerca de sus vivencias en los campos de concentración. Comienza a darse cuenta por sus investigaciones y llama a Jonathan Seckl de Edimburgo para que le ayude. Se da cuenta que hay epimutaciones que produce alteraciones en todo lo que es el metabolismo y los receptores del cortisol que se ven alterados en las situaciones de estrés postraumático, que trasciende aquello contado por los padres en la infancia y que hubo algo más allá de esas historias vivenciadas a través de repetidamente escuchar esas historias en los campos de concentración, que había modificado la biología de esas personas. En ese momento es cuando, en ese momento es cuando aparece el ataque terrorista, el 11S a las Torres Gemelas. Y se estudia entonces, a partir de poblaciones de mujeres embarazadas en el tercer trimestre, que o estuvieron en las torres o estaban circundantes en New York a la zona cero. Se estudia qué pasó evolutivamente con esas personas y con los bebés que luego nacieron. Y los bebés tenían características epigenéticas iguales a su madre. Por lo cual, los efectos en la regulación del cortisol que se había modificado epigenéticamente en la madre había sido transmitido al niño. Por último, una última imagen. El estrés también es tóxico, pero hemos hablado acerca de lo que hacemos con nosotros mismos como personas y nuestra responsabilidad, no solamente para con nosotros y nuestra salud, sino para las generaciones venideras. Cuando una persona fuma y altera a partir de esas toxinas que está incorporando cuestiones propias de su cuerpo, por supuesto que está siendo responsable de su propia salud y puede decir: fumo, me perjudico yo, total que me importa, soy yo y yo soy dueña de mi vida y puedo hacer con ella lo que quiero. Pero si además está perjudicando a quien está llevando en su pancita, ya no solamente es responsable de su propia salud, sino también de su hijo. Y si además esto ocurre en periodos críticos del desarrollo fetal, susceptibles a modificaciones epigenéticas por estas toxinas, no solamente está determinando la historia evolutiva en cuanto a vulnerabilidad hacia determinadas enfermedades en sí misma, sino también en su hijo y también en su nieto. Vuelvo a repetir, la epigenética no solamente tiene la capacidad de impactar en nosotros como médicos desde un punto de vista de la investigación o de la clínica, sino también desde lo que es el impacto emocional, personal, en nuestro pensamiento. Y por lo tanto propongo que si aprendemos a cuidar de nuestro ambioma, nuestro entorno, mejoraremos los aspectos flexibles de nuestro epigenoma y entonces seremos por fin responsables, guardianes de nuestro ancestral genoma. Muchas gracias.